Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A pesar de que algunos quieran tapar con discursos y promesas políticas la realidad de esta ciudad, lo cierto es que es inevitable que salga a la luz. Y me refiero a una realidad incuestionable, como el aumento de la pobreza en Melilla. Una pobreza que afecta ya a más del 30% de la población, que no puede ni vivir ni comer dignamente. Hablamos de familias numerosas con niños pequeños y hablamos de casos como el que publicaba esta semana el diario El Telegrama. Una familia de 4 niños en la que la madre tiene un tumor maligno que se ve agravado por las condiciones insalubres de su vivienda. Necesitan un nuevo hogar. Han pedido este hogar en reiteradas ocasiones a Envismesa y siguen esperando, mientras la madre continúa sufriendo los dolores que le provoca el cáncer y mientras el niño pequeño ve empeorado su asma. Este es un caso de los muchos que hay en Melilla y que se pueden ver, por ejemplo, en el comedor social al que van cada día 600 personas. Las ONGs ya han puesto el acento en la necesidad de aumentar los recursos y las políticas de atención social y también en la necesidad de reactivar el diálogo entre las organizaciones que atienden a estos colectivos sin recursos y la administración local. Un diálogo que parece que iba a comenzar desde el compromiso adoptado en asamblea por todos los partidos políticos en octubre de 2010 para la puesta en marcha del primer plan de inclusión social, promovido por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, una red formada por Melilla Acoge, Cruz Roja, Aspanies, ONCE, Guelaya y Movimiento por la Paz. Desgraciadamente, desde la aprobación de ese plan con las estrategias necesarias para acabar con la pobreza, no ha habido diálogo con la Administración, pese a que EAPN ha recordado a la consejera de Bienestar Social en sucesivas ocasiones, a través de escritos y comunicados, la necesidad de sentarse a dialogar y de sentar las bases de este plan. A pesar de ello, la consejera María Antonia Garbín afirmaba lo siguiente hace unos días, para sorpresa de las ONGs que estaban esperando su respuesta para sentarse a definir ese plan de inclusión social. Estamos evaluando ya el año 2013, se está evaluando y se han metido todos los datos por parte del técnico que es responsable del plan de inclusión. Pero el plan de inclusión no quiere decir que no esté en marcha, claro, está en marcha. Se incluyen los datos, se meten todos los datos que hacen todas las administraciones y se ven si realmente estamos cumpliendo el objetivo o no estamos cumpliendo el objetivo. Pues bien, nosotros nos preguntamos cómo es posible que el plan de inclusión esté en marcha sin la aportación de las ONGs que lo promovieron y que trabajan con los colectivos más vulnerables, y también cómo es posible que se haya evaluado después de 2 años sin contar ni siquiera con la opinión de estas organizaciones, algo que difiere totalmente a la forma en que se está trabajando en otras comunidades autónomas, ya que lo prioritario es contar con las organizaciones de acción social para la elaboración, ejecución y evaluación de estos planes de inclusión. Organizaciones que, recordemos, son las que también están supliendo el trabajo que debería llevar a cabo la administración local. Y mientras la Consejería de Bienestar Social actúa por su cuenta y EAPN se ve marginada y obligada a actuar por la suya, las familias necesitadas intentan superar la dureza del día a día. Todo eso mientras ven cómo la ciudad autónoma utiliza dinero público que podría paliar sus necesidades más básicas, destinándolo a subvenciones a medios de comunicación para mantener pura propaganda o destinándolo a sufragar con más de 200.000 euros un stand para la Feria Internacional de Turismo. De todo ello hablaremos hoy. Comenzamos sin más demora, La Noche es Clave. Contrasta con las cifras de pobreza que hay en la ciudad. En concreto hay un 30% de familias pobres, familias que no tienen recursos para comer o vivir dignamente, y lo que digo, contrastan estas cifras con el dinero público que se destina a otras partidas. Y como decía al principio de este programa, hay un plan de inclusión social que se aprobó en la Asamblea por todos los partidos políticos hace 2 años, que va camino de 3 años y que parece papel mojado, porque no hay un diálogo entre la administración local y las ONGs, pero tampoco parece que hay estrategias definidas para intentar erradicar la pobreza, que cada vez va en aumento en esta ciudad. Porque todo funciona como lo que hemos hablado ahora mismo del turismo. Tienen un instrumento y después lo que hacen es crean una burocracia
Y lo único que les importa es mantener esa burocracia, cubrir el expediente y hacer lo mínimo indispensable. Es una postura de la Administración totalmente pasiva. El único instrumento que tienen es el reglamento para atender a este tipo de personas, este tipo de situaciones, en dos modalidades principales, pero que posibilita además hacerlo de una manera con una mayor implicación de la Administración, que es la posibilidad de ofrecer formación a cambio de esos subsidios, ¿no? Sin embargo, eso, con todo el tiempo que lleva funcionando este reglamento, lleva 11 años, pues todavía no se ha puesto en marcha. Lo único que se hace es decir que vayan derivados a otras entidades, como puede ser Promesa, etcétera. Y después encima también se confunden los términos, porque se coge, por ejemplo, Promesa y hace 2 años se le dan 3,5 millones de euros para que haga unos plan forma o algo así. Que la única innovación que tenía es dar becas de 400 euros prácticamente a todo el que quería apuntarse. ¿Cuál es la razón por la que te explican que quieren hacer eso? Hombre, es que como la gente está pasando necesidades, hay que darle alguna asistencia. Pues vale, dásela por servicios sociales, pero si tú estás haciendo formación por definición, tienes que buscar después unos objetivos. Sí, que no hay estrategias, y parece todo como muy asistencialista, ¿no? Yo creo que el tema del paro en esta ciudad es un tema sangrante. Es decir, no se puede permitir los índices de paro y sobre todo que la mayor parte de estos parados la bajísima cualificación que tienen. Y yo creo que parte de esa culpa la tiene este gobierno. Porque este gobierno se le viene diciendo desde hace muchos años que había que dar formación, que había que buscar yacimientos de empleo, que había que apostar decididamente por el gobierno central para inversiones en nuestra ciudad. Y desgraciadamente lo que se ha estado haciendo todos estos años es una política de parcheo. Y menos mal que tenemos los planes de empleo, que es una solución, pero bueno, tampoco es una solución definitiva. Y estar subsidiado a lo que el Estado te dé cada 6 meses o cada 8 meses para un plan de empleo, que es dinero, y yo estoy de acuerdo con Julio, a lo que se refería, que es un dinero que se tira tontamente, porque bueno, estamos pagando a una persona 900 euros, 800 y pico euros, que es verdad que es una persona necesitada porque está en el paro, pero a cambio de nada, porque esa persona va a terminar esos 6 meses, va a cobrar el subsidio y está loca, lógicamente, desesperada para que los próximos planes le llamen. Pero ¿qué se ha ganado con eso? Es decir, esa persona tiene algún tipo de formación, le va a valer esos 6 meses que se le ha pagado a la administración para que pueda insertarse en el mercado laboral. Ninguna. Entonces, yo creo que la cuestión es eso. Si no tenemos a los trabajadores, y además el INEM lo dice claro, todos los estudios del INEM lo dicen, la baja cualificación y formación de los trabajadores de Melilla. Y eso es un hándicap a la hora, pues bueno, ya no aquí en Melilla, que el tejido productivo, el tejido laboral es muy limitado y es muy difícil absorber esta cantidad de personas, pero estas personas, si salen afuera a buscar una oportunidad de un trabajo, no la van a encontrar porque no tienen ningún tipo, o tienen muy poca formación. Y yo creo que ese déficit por parte de este gobierno se tenía que haber implicado más, Es muy fácil que cuando hay unas elecciones cerca, pues eso, saca el curso de formación a 400 euros para determinado distrito, se sacan algún tipo de ayuda muy puntual, pero una vez que terminan esas elecciones, pues esas personas no han aprovechado el tiempo, han cobrado esos 5 o 6 meses y bueno, y ya veremos las próximas elecciones, pues si te llamo y te doy alguna ayuda más. Eso en cuanto a las políticas de empleo, pero en cuanto a las políticas de bienestar social, que parece que se está dando la espalda a las ONGs... Yo creo que en una ciudad donde tenemos casi 4.000 familias con todos sus miembros en paro, con 1.300 familias donde no tienen ningún tipo de ingreso, las políticas sociales tendrían que ser una prioridad. Pero una prioridad en el sentido que se comenta, ¿no? Es decir, de que realmente hubiera una planificación para la promoción social, no para la beneficencia y el asistencialismo, que es un escalón, el primer escalón, pero en el que hay que seguir ascendiendo. Porque si no, al final lo que condenamos es a una parte importantísima de la ciudad a la dependencia absoluta de la ciudad autónoma y del gobierno de la ciudad, con todo lo que eso implica en muchas otras cuestiones. Pero, claro, cuando uno se da cuenta de cómo funciona la política de bienestar social, pues evidentemente lo que se demuestra es que no hay ningún interés por cambiar esa situación. Se quiere el asistencialismo y la beneficencia. El ejemplo es el pacto local por la inclusión. Es decir, lo que se aprobó en el año 2010, un acuerdo de todos los grupos políticos de apoyar
el presupuesto de ese año de la ciudad a cambio de establecer un gran pacto por la pobreza que estuviera dotado presupuestariamente, etcétera. Eso no se hizo nunca. Eso fue otro de los engaños más que hace el señor Imbroda cada vez que tiene que sacar unos presupuestos adelante y tal. El último fue el del plan de empleo con el que intentó convencer a CPM de que votara a favor, etcétera. Bueno, que al final dijo que le preguntemos el 30 de diciembre, pues ya le preguntaremos, pero yo creo que no tiene viso de que se vaya a hacer. La cuestión aquí está en que cuando sin embargo se pone en marcha, nos ponemos a elaborar el pacto por la inclusión a nivel local, es una exigencia del ámbito nacional para poder seguir participando en los planes de desarrollo de los servicios sociales. Nosotros lo que dijimos es decir, pero aprovechemos esa exigencia nacional para poner en marcha un verdadero plan estratégico de atención a las familias con necesidades en Melilla, en el que participen la ONG, porque de inicio no se quería ninguna participación, esto es una cosa que iban a hacer los técnicos y tal. Bueno, se les pidió alguna información a la ONG, se contrató una empresa que elaboró lo que a nosotros se nos vendió como un borrador de lo que iba a ser ese plan de inclusión social, porque aprobarse no se ha aprobado ni en comisión, ni en el pleno, ni se ha visto, ni se ha vuelto a ver. Se iban a poner a trabajar los directores generales de todas las consejerías para terminar de elaborar el plan, y llevamos ya pues prácticamente 1 año y medio que no sabemos absolutamente nada de ese plan. Y sin embargo, nos dice la consejera el otro día que sí, que el plan ya está aprobado, y que el plan ya está en marcha, que se está aplicando. Lo que esto significa es que, mire usted, lo que ellos nos vendieron como un borrador o como algo que teníamos que pactar entre todos, al final han cogido lo que ha hecho la empresa, se lo han mandado al Ministerio en Madrid y han dicho, nosotros ya hemos cumplido con la formalidad, así que ya podemos participar en el reparto de ayuda para temas sociales. Lo cual es lo de siempre, es decir, este gobierno no trabaja por los ciudadanos, sino únicamente a fuerza de que tenemos que cumplir expedientes o cumplir formalidades para seguir recibiendo fondos del Estado que después se terminan distribuyendo de una manera totalmente ineficaz. En el tema de promesa, lo que es sangrante es que se consigue que se desarrollen cursos para después esas personas que hagan los cursos de promesa puedan conectar con la formación profesional. Esa era la excusa de los cursos estos de los que estáis hablando, para que puedan después tener una formación reglada en el ámbito educativo. Se hacen cursos para 300 personas becadas. Cuando terminan esos cursos, lo que nos plantea promesa es decir, bueno, y ahora vamos a hacer unas tutorías para la gente que se va a presentar a los exámenes de formación profesional, y de 300 personas se piden tutoría para 20 personas. Es decir, que es un fracaso absoluto, porque no se plantean con la intención realmente de que esas personas después vayan desarrollándose profesionalmente y tengan un futuro, sino simplemente para cubrir el expediente básico, es decir, vamos a ver cómo le damos 400 euros a determinadas personas en esta ciudad, evidentemente, ¿no? Con lo cual estamos tirando recursos que necesitamos para sacar a la gente de la situación de pobreza y de la situación de exclusión. Y al final lo que se dedica es el asistencialismo y la beneficencia, que crean más personas dependientes. Señor Guerra. Sí, yo creo que los políticos yo creo que quizás sea un pecado nuestro, ¿no? Cuando utilizamos las cifras, los datos sobre el paro, sobre la pobreza, lo hacemos quizás de una manera muy metódica y quizás de una forma muy fría, y no somos capaces de transmitir a los ciudadanos la verdadera carga que conllevan esos números, esos datos, cargas muchas veces trágicas y penosas, ¿no? Y en este sentido yo creo que tenemos que saber transmitir mejor esas cuestiones. Las cifras en Melilla son contundentes, son brutales en algunos casos. En una ciudad de 83.000, 84.000 habitantes, en estos momentos estamos por encima del 40% del paro, con un 35% de familias en riesgo de pobreza y de exclusión social. Tenemos a un sector y a un activo importantísimo de esta ciudad, como son nuestros jóvenes, por encima del 60% del paro. Esto hace que tengamos una renta per cápita pues prácticamente de las más bajas de España, incluso de Europa, 18.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto es el caldo de cultivo para que se genere pobreza, exclusión, desigualdad y, por supuesto, también para que aumente de una manera brutal esa brecha social que existe entre los pobres y los ricos. Claro, ¿qué ha hecho a lo largo de estos 13 años el gobierno del Partido Popular en este sentido? Pues bien poco. Mire, hablando de los planes de inclusión, en España se empiezan a fomentar los planes de inclusión social y los pactos sociales en el año 2001. Y a partir de entonces, los gobiernos y las autonomías y las localidades empiezan a adaptarlos, empiezan a ponerlos en marcha. En Melilla, en el año 2013, todavía no tenemos ese pacto de inclusión social, en absoluto. Es decir, esto nos demuestra la importancia que le quiere dar el gobierno del Partido Popular a las políticas sociales. Políticas sociales que
han cambiado, además de una manera clara y contundente, por políticas de beneficencia. Hemos construido una ciudad autónoma que es un aparato de dar limosnas, es un aparato absolutamente de beneficencia, donde se olvidan de verdad las políticas sociales y donde se olvidan las verdaderas reivindicaciones de los ciudadanos, en este caso, ¿no? Que son reclamar derechos. Y no ni mucho menos. Yo, hablaba antes de la marginación hacia las ONGs, pero también hacia los partidos de la oposición, porque recuerdo que hace años se convocaban las comisiones de los diferentes áreas de gobierno, por ejemplo la Comisión de Bienestar Social, donde se abordaban este tipo de cuestiones. Ahora ya no. Ahora se convocan las comisiones como mínimo una vez al mes. Pero hay veces que, porque viene establecido así en el reglamento, pero hay veces que ni siquiera eso. Antes eran muy pautadas y era... Claro, pero es que es obligatorio convocarla para informar asuntos que tienen que ir a pleno. Pero como el gobierno tiene una mayoría absoluta, lo que ha hecho es gran parte de las competencias que le corresponde al pleno según la ley, la ha delegado en el Consejo de Gobierno. La ha delegado en el Consejo de Gobierno. O sea, hay muchos asuntos que ya no van a pleno. Y eso, pues, ¿qué van a pleno? Pues van las grandes contrataciones de más de 6 millones de euros. Claro, todo lo demás, no nos enteramos, todo lo demás estamos por ahí dando vueltas, cogiendo datos como podemos, sacando datos de la prensa, etcétera. O sea, hay una opacidad terrible. Lo mismo pasa con los consejos sectoriales que antes había. Tanto como más que la comisión en sí, porque la comisión sí hay una pauta, por lo menos una vez al mes, etcétera, etcétera. Es verdad que da vergüenza cuando te preguntan aprobación del acta, ruego y pregunta. Y dice, ya, de verdad que no hay nada más que tratar en un último mes en una comisión. De verdad que no han hecho ustedes nada que tengan que comentarnos a la oposición. Pero es que en el caso de los consejos sectoriales, que o directamente no existen o solo existen sobre el papel y llevan, en el caso de bienestar social, yo creo que no se ha convocado desde hace años, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que la consejería actual tiene le da urticaria reunirse con las organizaciones sociales, o por lo menos con algunas organizaciones sociales, cuando le dicen las verdades del barquero. Cuando le dice, oiga, mire, es que las ayudas no están generando realmente promoción social, no están preveyendo situaciones de exclusión social, no hay una conexión de las ayudas sociales con la formación y con la posibilidad de encontrar un empleo. Al final las ayudas sociales además no son un derecho, sino que al final tenemos muchas personas que realmente piden la ayuda, por necesidad tendrían que tenerla, pero no hay presupuesto, entonces entran en lista de espera. En una ciudad que nos gastamos el triple en propaganda y publicidad de lo que nos gastamos en previsión social, pues evidentemente esto a la consejera no le gusta escucharlo. Pero es que es la manera de actuar contra estas cuestiones. Y podríamos extender esto también a cuestiones como el invento de la consejería del distrito cuarto y quinto, que se dedica a hablar con los consejeros para decir, ¿tú qué vas a hacer? ¿Y tú vas a hacer algo que yo pueda vender allí? Y en lugar de hacer planes estratégicos de desarrollo de distritos que verdaderamente lo necesiten, etcétera, ¿no? Yo creo, Gregorio, que el problema está ahí, es decir, tenemos unos números que son, como hemos dicho, absolutamente sangrantes, que nos obligan a actuar ya, por cuanto el problema se puede agudizar y se puede convertir ya en algo mucho más grave y mucho más complejo. Y la cuestión está en que no somos capaces de poner en marcha políticas, pactos sociales, políticas de inclusión social, es decir, programas concretos y específicos que tú lo acabas de detallar, pero claro, esto supondría un mayor control presupuestario de una consejería como es la de Bienestar Social, que, corregirme si me equivoco, es de las mayores dotación presupuestaria tiene en la ciudad autónoma. Y ellos están muy cómodos en ese fomento del ayuntamiento paternalista, que se dedica más que a políticas sociales, a políticas de beneficencia, precisamente para extender mucho más y mejor su red clientelar, para controlar mucho más y mejor a un cierto núcleo de la población desde un punto de vista partidista y electoral, ¿no? Y yo creo que es donde está el gravísimo error, pero claro, esto quizá pudiera dar margen en los primeros años, donde no teníamos esos números tan aplastantes, donde no teníamos esos problemas tan gravísimos, pero o actuamos ya contra la pobreza, contra la exclusión social, contra la desigualdad, para tratar de cerrar esa brecha que he dicho con anterioridad, o esto es un monstruo que nos va a comer a todos. La verdad, yo es que hay una cuestión que quede clara. Yo creo que se han hecho
a lo largo de estos años una serie de estudios sobre las necesidades de la población melillense, sobre el tema de la exclusión social, sobre el tema de la pobreza, sobre las familias necesitadas, que yo creo que en algún pleno lo he dicho, yo creo que ya es hora de actuar. Es decir, es verdad que se presentó el plan de inclusión social hace unos años y no se sabe nada más de él. Se presentó un borrador. Porque no nos dijeron pero que era el plan yo tirando de memoria, yo creo que ya no sé cuántos estudios se han hecho sobre la pobreza de Melilla, y la verdad que todos esos estudios que han costado un dinero y que ya se sabe, yo entiendo que aquí tampoco hay que ser un superdotado para saber cuáles son las necesidades de los melillenses o de la gente necesitada de Melilla. Yo creo que es hora de actuar por parte de este gobierno. Es decir, una política de parcheo, una política donde yo me niego que la única vía de salida que tengamos sea, por ejemplo, los planes de empleo en cuanto a los sueldos o los cursos de promesa. Yo creo que o las becas. Yo creo que el gobierno tiene que estar más implicado en resolver esos problemas. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido una comisión de bienestar social y te marcaba unos parámetros para unas determinadas ayudas, por ejemplo, como para el IMI, que bueno, yo sinceramente me llevaba la mano a la cabeza. Es decir, una persona necesita, ¿por qué le tienes que pedir 3 años, por ejemplo, de residencia continuada? A una persona, si pide una beca, se le da a un hijo una beca universitaria, automáticamente se le deniega el IMI porque dice que ya tiene ingresos. ¿O por qué si una familia que vive con sus padres, una familia, una pareja con sus hijos que no tiene nada y desgraciadamente tiene que vivir con sus padres y el padre es pensionista, automáticamente el IMI se le retira porque dice que ya hay una serie de ingresos en esa vivienda? Es decir, cuestiones que todos sabemos, pero que parece que vamos a la marcha de la tortuga y poquito a poco, conforme van saliendo, intentar solucionar. Y yo creo que eso no. Yo, sinceramente, tener un grupo de personas importantes, un grupo importante de melillenses donde viven de la caridad, eso yo creo que no es bueno. Eso no es bueno, no es bueno para la ciudad. Ni para la ciudad ni para nadie. Claro. Y bueno, yo creo que se debería poner ya sobre la mesa cuáles son las soluciones que aporta este gobierno, que hable con la oposición y a partir de ahí trabajar en serio para erradicar, yo creo que es el mayor problema que tenemos en esta ciudad, que es el tema de la pobreza. Por ejemplo, una cuestión fundamental dentro de ese plan de inclusión social que no estaba incluida. Nosotros pedimos que se incluyera, pero en el borrador que nos plantearon no estaba y por eso dijimos que no estábamos de acuerdo. Hace falta hacer un verdadero fomento del tercer sector, es decir, a las ONG, a las asociaciones, que son agrupaciones en muchos casos de voluntarios, que están poniendo su tiempo, que están poniendo su dinero, hace falta fomentarla y distribuir las subvenciones públicas en esta ciudad con objetividad. Es decir, exigir que las asociaciones que realmente están trabajando en muchas cosas y que no están recibiendo ninguna ayuda tengan la oportunidad, si realmente están haciendo un trabajo de interés social que está permitiendo salir a gente de situación de exclusión. Y después vemos pues que hay determinadas asociaciones que surgen como hongos, que de repente surgen y a los 2 meses tienen una enorme subvención, cuando todavía no han demostrado que realmente tienen un recorrido que se lo haga merecedor de lo mismo, ¿no? Es decir, esto también es fundamental. O sea, la administración tiene que llegar a determinadas cuestiones, pero también hay un sector social en esta ciudad que lleva mucho tiempo trabajando, que hay mucha gente voluntaria, que además empezó siendo muy joven y que se ha formado para trabajar en estos ámbitos, a los que hay que apoyar, pero de una manera objetiva, en función de lo que realmente aporten al conjunto social y no en función de afinidades políticas, no en función de que se hay que contratar a determinada gente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto también es una lacra que sufren muchas personas, mucha gente que quiere hacer cosas en Melilla, pero a la que no se la deja trabajar o incluso se la persigue cuando dice, como decía antes, las verdades del barquero en prensa, cuando se lo dice directamente a la consejería, ¿no? Señor Uriarte, ya para terminar. Los planes, las estrategias y todas estas ideas escritas, y más si están consensuadas con el cuerpo social y los partidos políticos, son muy buenas. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, los trabajadores saben cómo tienen que hacerlo, qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que actuar, los ciudadanos saben cuáles son sus derechos. Y todo eso es bueno para todo el mundo y normalmente sirve para modernizar, para reforzar las organizaciones. Pero está demostrado que las estrategias de cambio y de modernización no sirven para nada, nunca llegan a buen fin si no están apoyados por la persona que ostenta el máximo liderazgo dentro de una institución. Es una cosa clara. ¿Por qué todas estas cosas no sirven en Melilla? Pues mire, eso tiene mucho que ver con la personalidad, con la forma de ser del señor Imbroda. Al señor Imbroda no le interesan las estrategias, no le interesan los planes, no le interesan las medidas, porque considera que eso es atarse las manos para no poder seguir haciendo lo que le da la gana, que es lo que a él le gusta. A él no le interesa que todo esté definido, a él no le interesa que los funcionarios puedan decidir porque ya está escrito, porque existen unos protocolos, etcétera. A él lo que le interesa es seguir haciendo lo que quiera, las llamaditas de teléfono y con una administración que funciona de una manera arbitraria. Claro, Julio, esa es su estrategia.
Bueno, No, pero pues que haya lo tenido- vamos a que dejar se haya aquí tenido que ya. poner una oficina Señor en Escobar. presidencia para atender gente en una ciudad moderna. Es decir, usted Para dar tiene que- sueldo. para dar- es que es una cosa tremenda, ¿no? Ah, Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por estar acompañándome esta noche. La noche es clave y les espero el próximo miércoles para, como siempre, hablar de temas de actualidad. Gracias. Y a ustedes me despido rápidamente. Les digo adiós, hasta mañana a las 10 de la noche, como siempre, en nuestra cita habitual en La Noche es Clave. Gracias por acompañarnos.